Vamos a tener nuestra práctica guiada número 1 a la número 5, es decir, 5 ejercicios que van a tener que agregar dentro de la plataforma, y para poder seguir avanzando con el curso debemos garantizar nosotros que efectivamente ustedes desarrollaron, subieron, cargaron la información, ¿ya? Todo lo que se desarrolla dentro de las cápsulas a partir de ahora tienen que desarrollarlo por su cuenta y posteriormente subirlo en la plataforma para garantizar que el curso está teniendo feedback, que está teniendo resultados en cada uno de nuestros participantes. Bien, siguiendo nuestro contenido y pauta de este nivel básico de Microsoft Excel, vamos a desarrollar nuestra práctica guiada número 1. Es decir, vamos a aplicar nuestras técnicas de selección masiva rápida en un rango de o a contar de I1 a P 40.000, 60 columnas, 40.000 filas. Es decir, seleccionamos cualquiera de, en este caso, los vértices de la selección de datos. Vamos a iniciar con Control Shift. Ya entendemos y aplicamos esta técnica de selección masiva rápida, instantánea. Control Shift a la derecha, una vez hacia abajo. Seleccionando todos los datos, aplicamos todos los bordes. Ya este paso de configuración lo tenemos absolutamente claro. Podemos deshacer y podemos acudir a cualquier celda dentro de la selección y posterior a ello presionar, por ejemplo, el parámetro o la configuración Control E. Se seleccionarían por completo los datos y posterior a ello aplicamos todos los bordes. Estas dos formas de selección rápida masiva nos dan garantía que aplicamos a un grupo de 2.400.000 o cualquier grupo de selección de datos o rango de datos, en este caso, el método de configuración correspondiente. ¿Ya? Práctica guiada número 1, estaríamos con esto de acuerdo, ok. ¿Ya? Vamos a la práctica guiada número 2. En esta sección tenemos que identificar los nombres de cada una de las secciones. Recordemos que el primer nombre hace referencia al cuadro de nombres. Cuadro de nombres. La segunda barra que tenemos en pantalla haría referencia a la barra de fórmulas. Muy bien. La tercera, en este caso cajita, hace referencia a la barra de desplazamiento horizontal. Bien. Y finalmente la última cajita hace referencia a la barra de estado de Excel. Estas serían las 4 características de configuración que vamos a tener dentro de estas primeras 4 secciones de identificación de zonas del libro, ¿ya? Zonas del libro en Excel. Nuestra práctica guiada número 2 estaría resuelta. Vamos con el último punto de esta sección de hoja y nos dice que tenemos que, en este caso, crear una hoja nueva. Vamos a crear una hoja nueva y vamos en ese sentido luego a cambiar el nombre por el nombre nuestro, nombre y apellido, y cambiamos la etiqueta a color rojo. ¿Etiqueta de quién? De justamente la hoja nueva. Por lo tanto, tocamos nuestra hoja, tenemos opciones. La primera opción sería insertar. Insertar una hoja de cálculo. Aceptamos, se inserta una hoja de cálculo a la izquierda. Podemos desplazar esta hojita a la derecha de forma manual, si es que queremos, simplemente tocando, arrastrando y soltando. Bien, podemos eliminar esta hoja y podemos, dentro de la práctica guiada 2, presionar el botón más. De esta forma se agrega de igual forma una hoja nueva. Una u otra forma son, en este caso, garantía que sabemos insertar una hoja nueva dentro del libro de Excel. Vamos a presionar botón derecho, cambiar nombre. También podemos hacer doble clic y vamos a incorporar nuestro nombre, nuestro apellido. Para finalizar, presionamos botón derecho y configuramos el color de esa pestaña o color de la hoja a color rojo. Esos son los pasos que tenemos que cumplir, en este caso, para finalizar esta primera sección de evaluación.
de práctica guiada en la cual estamos poniendo en práctica todos los movimientos que hemos visto hasta este minuto. Bien, vamos a pasar a la práctica guiada o ejercicio número 3. El ejercicio número 3 nos dice que tenemos un grupo de celdas, por lo tanto vamos a incorporar información nueva en este momento. Esa información nueva va a tener que ver con la interacción que tenemos en el libro u hoja de cálculo en Excel, en el apartado columnas y en el apartado filas. Esos dos elementos de configuración tienen una interacción bastante particular, ¿bien? Y en rojo o color rojo voy a hacer una referencia al vértice de intersección que se encuentra entre medio de las filas y de las columnas. Ese vértice de color rojo que estoy marcando en ese punto tiene que ver con justamente un apartado de configuración masiva de la hoja. Voy a hacer unas anotaciones en color negro, por lo tanto voy a agregar acá, esto sería el vértice de configuración de toda la hoja de cálculo. Bien, ese sería el punto en el cual haciendo clic configuramos por completo la hoja de cálculo. También podemos tener la interacción con las filas del libro y por supuesto la sección de columnas. Las interacciones con estos apartados específicos permite seleccionar de forma simple una columna, entendiendo que si selecciono la celda que contiene la palabra horario, estoy seleccionando una posición específica, C1, tal y como lo indica el cuadro de nombres. Si selecciono la columna C en este caso, aunque el cuadro de nombres indica C1, la selección que veo resaltada en pantalla nos hace referencia a toda la columna o por completo la columna. Quiere decir que si toco una configuración específica, toda la columna de inicio a fin, en este caso, cambiaría de color. Si voy a desplazar con la barra de desplazamiento, fíjense que toda la columna se encuentra de ese tono o color amarillo. Voy a deshacer esta acción. Cada vez que toque una columna, dentro del encabezado de columnas, en la sección superior, seleccionamos por completo todas las filas que contiene esa columna, es decir, las 1.048.576 filas. Al presionar botón derecho en ese punto, tenemos opciones de configuración. Una de las opciones de configuración justamente es el ancho de la columna. Nos están pidiendo autoajustar el contenido porque los anchos y altos de filas se encuentran visiblemente de forma irregular. Por lo tanto, si configuro el ancho de columna, puedo elegir un valor de forma estándar, ¿ya? Puedo elegir 50, en este caso de ancho, puntos, aceptar, y la columna se reduce en esa cantidad de, en este caso, ancho. Bien, también puedo ir al borde, en este caso al límite o frontera, entre medio de las columnas C y D, y en ese punto puedo manualmente incrementar o decrementar el ancho de la columna de forma manual. Sin embargo, la opción que nos indican las instrucciones de la prueba, de la evaluación de la práctica guiada, nos habla de la palabra autoajuste. Por lo tanto, si voy en ese límite o frontera en la sección o apartado de columnas entre medio de las columnas C y D y presiono doble clic, la columna se autoajusta y esa justa palabra la debo aplicar a todas las columnas y todas las filas del libro. Sin embargo, para que esto ocurra de forma rápida, podemos seleccionar de forma completa las columnas a contar de la columna A o primera columna hasta la columna, en este caso E o última columna. Podemos seleccionar a partir de la última hacia la primera, dirección derecha-izquierda o desde o a contar de la primera en dirección izquierda-derecha hasta la última, en el apartado superior de encabezado de columnas. No puedo hacer esto dentro de la hoja.
no tendría ninguna aplicación por completo a las filas de la hoja. Tiene que obligatoriamente ser desde la sección de encabezados de columnas. En ese punto, si nos ubicamos entre medio de cualquier posición de esa selección, por ejemplo, las columnas C y D, y presionando doble clic izquierdo en el mouse, las columnas se autoajustan por completo. ¿Cuáles, César? Las de la selección. El mismo caso va a aplicar con las filas. Si tocamos una determinada fila y manteniendo el clic nos desplazamos en la hoja hasta ubicar la fila de término, en este caso, y dentro de la selección que acabamos de hacer resaltada, ubicamos el puntero del mouse entre medio, en la unión, en la frontera de los dos números de filas que queramos que se encuentren en la selección, un ejemplo 22-23, 18-19, 11-12, cualquiera. Esto es la libre elección, mientras que se encuentre dentro del área resaltada que mostramos en pantalla. En ese punto, doble clic estandarizaría o auto ajusta el alto de todas las filas en un solo paso. Por lo tanto, damos garantía que al seleccionar un grupo de columnas, doble clic, un grupo de filas, doble clic en las uniones o fronteras o límites de división de columnas, división de filas, nuestra hoja de cálculo se autoajusta y por lo tanto la información se ve mucho mejor, sin tener que ir una a una cambiando las configuraciones de filas o de columnas. Me preguntan, César, ¿hay una técnica más rápida que esta? Sí, hice una anotación específica en color rojo a través del vértice de configuración de la hoja de cálculo. Ese vértice, al hacer clic sobre él, selecciona por completo todas las columnas y todas las filas. Por lo tanto, haciendo doble clic en cualquiera de las uniones de columna o cualquiera de las divisiones de fila, autoajustaría de forma, en este caso, inmediata, tanto el ancho como el alto de todas las filas y de todas las columnas. Eso también lo podemos hacer como técnica, mantenerlo como una opción de configuración, ¿ya? A esto se le llama autoajuste de filas y columnas. Voy a borrar la anotación y por lo tanto el primer punto queda completamente seleccionado, garantizado, ejecutado. Vamos al segundo punto en el cual nos dice, en este caso, que seleccionemos el rango en ese sentido de B12 a D20. B12 a D20, recordemos que ese rango lo podemos escribir ¿dónde? En el cuadro de nombres, con la técnica de configuración de rangos B12, dos puntos, y ese dos puntos es el que garantiza la selección de un rango, una celda inicial, una celda final. De 20, presionamos Enter y justo se selecciona esa sección dentro de la tabla. También podemos hacer uso de el cursor del mouse, seleccionar D12, B12, luego hasta D20 de forma manual. Sin embargo, dado que estamos aprendiendo las configuraciones, secciones de uso de la hoja de cálculo, les pido por favor que cuando lo hagan, hagan uso del cuadro de nombres para poder seleccionar de forma automática una sección de la hoja de cálculo. El color de fondo que tenemos que seleccionar, amarillo. Con eso damos fin a este ejercicio, práctica guiada número 3, interacción de autoajuste con filas, columnas, y también selección automática de rangos y configuración de fuente en términos de color de relleno. Bien, vamos a la práctica guiada, en este caso número 4, en la cual nos indica que debemos seleccionar el rango de A5 a D58. Podemos hacerlo de diferentes formas. Quien presione Control E, aquí tenemos una pequeña variación. Control E selecciona por completo un rango, es decir, efectivamente va a seleccionar hasta la fila 58, tal y como lo indica la columna D, pero está seleccionando el encabezado superior de la tabla,
no está iniciando en la fila 5, selecciona por completo la información. Por lo tanto, una de las garantías de ocupar Control Shift es que seleccionamos un vértice, en este caso la celda de inicio A5, Control Shift a la derecha, abajo, y de esa forma seleccionamos por completo la información, sin necesidad de ocupar el mouse. Bien, a esos puntos o a esa selección aplicamos todos los bordes y damos fin o término a esta sección de práctica guiada, herramientas básicas de Excel. Finalizamos con nuestra práctica guiada número 5, en la cual seleccionamos una celda al centro que se encuentra preliminarmente seleccionada y vamos a incorporar en la barra de funciones o fórmulas una fórmula. Me preguntan, César, ¿puedo escribir directamente en la celda? Doble clic. Puedo hacerlo, pero no se recomienda. Técnicamente, aunque sí puedo escribir la función suma, seleccionar con el mouse, doble clic e incorporar los datos que vamos a sumar, 1750, 900, 366, finalizar con un paréntesis la función y presionar Enter. Aunque funciona, esa técnica vamos a ver que inhabilita las celdas que se encuentran en su entorno. Por lo tanto, es un procedimiento que no se recomienda en la aplicación continua de las funciones. Lo que sí se recomienda es hacer clic en la celda, ir a la barra de fórmulas y desde la barra de fórmulas en la sección superior incorporar la función. Sería suma, mismo paso, 1750, punto y coma, 900, 366. Lo estamos haciendo dentro de la barra de fórmulas. Cerramos paréntesis, presionamos Enter. Me preguntan o me comentan, es lo mismo, pero no es lo mismo, ¿ya? Puedo dar garantía de ello. Si hacemos ese mismo paso en una celda de menor tamaño, igual, suma. Cuando queramos seleccionar las celdas que se encuentran alrededor, quedan inhabilitadas, miren. No puedo seleccionar esta celda a la izquierda, porque tengo esa cruz blanca allí que garantiza la selección de celdas en Excel. Sin embargo, las celdas a la derecha quedan inhabilitadas. Las que en este caso tengan dentro o se incorporen en el tamaño del texto que se escriba dentro de la función. Por lo tanto, no se recomienda escribir fórmulas dentro de las celdas. Se recomienda siempre escribir las fórmulas o funciones en la barra de fórmulas. Recordar que si iniciamos una función, iniciamos siempre con un símbolo igual. Muchos usuarios inician las funciones con el símbolo más también. Por lo tanto, podemos escribir suma y escribir el 1750, punto y coma, 900 y luego 366 y al presionar Enter tenemos el resultado, que está correcto, solo que el tamaño de la celda no permite verlo. Vamos a autoajustar o modificar el ancho de la columna y vemos el resultado correctamente. La diferencia es que quienes inician las funciones con un más, justamente Excel agrega ese más al inicio. Igual más quiere decir aquellos usuarios que inician la formulación dentro de Excel con el símbolo más. Yo recomiendo que inicien con el símbolo igual, aunque el resultado y funcionamiento es exactamente el mismo. Bien, voy a autoajustar el tamaño. Miren cómo cambia el resultado. Puedo borrar el contenido y luego voy a retomar el tamaño original de la celda. Bien, estas celdas o estas configuraciones las vamos a visualizar, las de configuración vertical de texto, las de combinación de celdas y ajuste de texto dentro de algunas hojas de cálculo y bases de datos. Las vamos a ver justo en nuestra cápsula siguiente. Por ahora, les pido por favor que al minuto que lleguen, que finalicen la visualización de esta práctica guiada número 1 del nivel básico, suben el ejercicio en el botón de adjuntar de entrega de tarea para que puedan continuar visualizando los módulos siguientes.
De esta forma, damos garantía que van siguiendo el contenido y aplicando de forma práctica lo que se está explicando dentro de las cápsulas. Yo me despido, César Chacón. Nos vemos en nuestra clase número 7.